Bueno, vamos a empezar entonces con la ley del estado gaseoso. Entonces, acá ¿qué vamos a ver? ¿Qué es esto? Gases. ¿Sí? O sea, estas leyes se aplican para eso. Para las sustancias que están al estado gaseoso, no para las que son sólidos ni líquidos, porque después van a tener, la guía que viene es estequiometría. ¿Sí? Entonces ahí van a tener estas leyes metidas con sólidos, con líquidos, entonces como que por ahí se pueden confundir y aplicar estas leyes a un sólido o a un líquido. No. Parece tonto, pero es sí, después se confunde. Así que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Son solamente para los gases. Entonces, recordemos que eran los gases, que eran las sustancias que están al estado gaseoso. ¿Qué propiedades tenían? Las básicas. ¿Sí? Van a estar contenidos en un recipiente. ¿Sí? Generalmente van a estar en un recipiente. Por ejemplo, que tenemos, no sé, un material de vidrio, ¿sí? Un matraz, entonces con un tapón, y tenemos un gas ahí, qué sé yo, vamos a hacer oxígeno, ¿no? Oxígeno. Entonces el oxígeno, ¿qué va a tener? Va a tener una cierta masa, ¿o no? Sí, sí, o sea, hay moléculas de oxígeno por ahí. Va a tener una masa. ¿Qué más va a tener? Si tiene masa, moles. Bueno, la masa es el peso, para nosotros es lo mismo. Moles. ¿Sí? Moles. ¿Qué otra cosa? Cantidad de moléculas. Con lo que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? Nada raro, lo que estuvieron ustedes viendo ahora. Cantidad de moléculas o número de moléculas. ¿Qué otra cosa? Número de átomos. Que si multiplicas las moléculas por 2, lo saben hacer, le dan los átomos. Va a tener un volumen. Volumen es con el símbolo de volumen, va a ser B corta, obviamente, mayúscula. Volumen. ¿Va a tener un volumen el oxígeno? Muy bien, lo que dijiste vos. El volumen de por sí propio no tiene oxígeno, no tiene volumen, ¿sí? El oxígeno. Pero va a tener un volumen. ¿De quién es el volumen? No es del oxígeno. Bien, del recipiente. Entonces, va a tener un volumen. Pero el volumen... Pero el oxígeno no ocupa un espacio, ¿no? Por eso. Por eso ocupa un espacio, exactamente. Ocupa un volumen. Pero el volumen siempre de los gases es del recipiente que lo contiene, porque no tiene volumen propio. ¿Sí? No tiene volumen propio. Lo que vimos en la guía 1, no me acuerdo qué guía es. Entonces, el volumen siempre de los gases va a ser del recipiente que lo contiene. ¿Qué unidades conocemos de volumen? ¿Qué unidades les pueden pedir o qué unidades trabajamos de volumen? Kilolitro, hectolitro, decilitro, cilitro, centilitro, mililitro, ¿no es cierto? Litro, por ejemplo, mililitro. ¿Qué más? Decímetro cúbico, la escala sigue el metro cúbico, ¿sí? Decímetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico es lo que más manejamos. Bueno, acá hay que manejar las equivalencias, porque todos los problemas vienen con cambios de unidad, lamentablemente. Bueno, un litro no es lo mismo que un metro cúbico, ¿sí? No. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿sí? Y un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Esto memorízenselo porque lo van a usar muchísimo, ¿sí? Es las dos escalas, es para pasar de una escala a la otra. ¿Sí? Un litro es un decímetro cúbico y un centímetro cúbico es un litro. ¿Vieron cuando uno se compra una gaseosa de medio litro? O sea que, ¿cuántos centímetros cúbicos es para un litro? 1000. Exacto. Ay. Bien, bien.
Bien. Vos te compras una gaseosa de 500, viste que vienen así, 500 Claro. centímetros cúbicos, es medio litro. Claro, claro, claro. 0,5. Entonces acá aparece una variable que vamos a medir en un gas, que es el volumen. Aparte de los moles, aparte de la masa, aparte de las moléculas, aparte de los átomos. ¿Sí? Que nos pueden llegar a tomar o preguntar. Entonces, el volumen nos pueden preguntar. ¿Qué volumen tiene el oxígeno? ¿Qué me tengo que fijar? El volumen del recipiente. También nos pueden llegar a preguntar para calcularlo, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa más va a tener el gas? La presión. Va a tener una presión. El gas, ¿se acuerdan que las moléculas, habíamos visto que las moléculas tienen fuerza de atracción cero? Y más que nada tienen fuerza de repulsión, se expanden, ¿sí? Y llegan hasta los bordes del recipiente, hacia los límites del recipiente. ¿Y qué van a hacer? Van a ejercer, porque quieren separarse, entonces van a ejercer una presión en el recipiente, ¿sí? Van a estar todas separadas así, haciendo una presión sobre las paredes del recipiente. Entonces ejercen una presión. Presión. Bueno, ¿qué unidades conocemos de presión? O les van a llegar a tomar. No saben cuál. P1 dividido V1, el presión 1 dividido volumen 1. Bien, esa es una de las fórmulas. Claro. Pero ¿qué unidades? Como tipo unidades. mililitros, ¿y qué unidades de presión? Milímetros de mercurio, Claro. Torricelli, les puede preguntar hectopascales, ¿sí? O atmósfera, que es la más usada, ¿no? Es la que se usa cotidianamente, ¿sí? Una atmósfera es la presión sobre el nivel del mar, ¿sí? Bien, entonces, también tenemos que saber equivalencias. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. María. 760 torr, que se le dice Torricelli, torr. Y 1013 hectopascales. ¿Sí? Hectopascales lo puedes pasar a pascales, pues te pueden preguntar a pascales. Sería 2 ceros más, ¿sí? 101.300 pascales. Sabiendo esto, ¿Está anotado eso acá en el...? está todo, sí, está todo. Pero bueno, si quieren ir haciendo un resumen, también está. Está todo, está todo. No anoten por anotar, anoten para no sé, para hacerse un resumen o para resaltar lo que está en la fotocopia, ¿no? Bien. ¿Y qué otra cosa podemos medir de un gas? En un gas en un recipiente. La temperatura, ¿o no? ¿Veis la temperatura? La temperatura. La temperatura la tenemos en 2 unidades. Ahora vamos a ver por qué. Ahí va en realidad en 3. ¿Sí? Pero la que más vamos a trabajar son 2. La temperatura en Celsius, que es lo mismo que decir grados centígrados, ¿sí? Es lo mismo que decimos, hay 0 grados centígrados, hay ¿qué temperatura? De 40 grados. Ahora, no sé, 5 grados, ¿sí? Es la temperatura que trabajamos. Entonces es Celsius. O sea, hay una equivalencia, pero... Muy bien. Y después tenemos la temperatura, que sería una T mayúscula, que es Kelvin. Antes se le decía grados, ahora no, solamente Kelvin. ¿Sí? No, claro. Bueno, ¿por qué existe Kelvin? Porque si ustedes ven la escala de temperatura de Celsius, ¿qué podés tener? Números negativos y podés tener números positivos, ¿no es cierto? Y un 0, ¿no es cierto? El 0 Kelvin. Bien, matemáticamente, ¿sirve esta escala de 0 si vos tenés que multiplicar o tenés que dividir? No. Porque si vos multiplicas un número por 0, te da 0. Y 0 significa que no hay temperatura. Sí hay temperatura. Nada más que
el símbolo de esa temperatura es 0. Entonces, no nos sirve a la hora, no les sirvió nunca a los científicos, a la hora de realizar una fórmula con los grados Celsius. De poner en una fórmula la temperatura y calcular presión, calcular volumen. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una temperatura, una escala, porque se dijeron que la temperatura no es el calor. La temperatura es una medición del calor, ¿sí? Lo que existe en realidad, lo real es calor, que está o no está. Cuando no está hace frío, cuando está hace calor. Lo que medimos es la temperatura. Entonces hicieron otra escala de temperatura, que es la temperatura de Kelvin, que se llama temperatura absoluta. Lo van a ver si lo buscan, está explicado ahí. ¿Para qué hicieron esta escala? Esta escala de Kelvin siempre es en números positivos, cosa de que puedas calcularlo mejor, ¿sí? ¿Cómo se calcula el Kelvin? Se calcula los grados Celsius y le tenés que sumar 273 y te da Kelvin. ¿Cuándo llegas a un 0 Kelvin? Que ahí estaríamos en problemas, ¿no es cierto? Porque no nos serviría para una fórmula. Cuando la temperatura en Celsius es menos 273 grados. Nunca vamos a llegar a esa temperatura, ¿sí? De menos 273 grados. Así que nunca vamos a tener problemas. El gas nunca en el planeta va a estar a menos 273 grados. Entonces, siempre lo vamos a tener en números positivos. Entonces, siempre vamos a trabajar en temperatura absoluta. Las leyes del estado gaseoso siempre están referidas en temperatura absoluta. Pero lamentablemente los problemas siempre nos van a dar o en grados Celsius o nos van a pedir grados Celsius. Entonces siempre está la formulita esta, que es muy simple, no tiene nada raro. ¿Eh? Pero siempre hay que sumar 273 cuando tenés grados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos presión, tenemos grados Celsius, que es la temperatura, ¿no es cierto? Tenemos volumen, número de átomos, y también puede ser la densidad, que la densidad en realidad es de un sólido, de un líquido, pero ya que estamos, ponemos la densidad, que es masa sobre volumen, ¿sí? La formulita, masa sobre volumen, la densidad. Que ahora después vamos a ver otra fórmula de la densidad, ¿sí? Cuando veamos la fórmula del estado gaseoso, vamos a ver que puede haber otra formulita de la densidad. Bien. Entonces vamos a empezar a ver las tres leyes básicas del estado gaseoso que dieron pie, digamos, a hacer las otras dos, que son la unificada y la general. ¿Sí? Ley de Boyle y Marriott. Esa es la primera, ¿sí? La ley de Boyle y Marriott. Bueno, ¿qué dice la ley de Boyle y Marriott? Dice que manteniendo en un sistema, primero y principal, ¿sí? En un sistema cerrado, ¿sí? O aislado, abierto. ¿Se acuerdan que también cuando vimos las gravimétricas es muy difícil en un sistema abierto? Tiene que ser un ser vivo para que se mantenga algo, para que las leyes se cumplan. Pero algo artificial es muy difícil. Entonces siempre va a estar referido a eso, un sistema cerrado, un sistema aislado, manteniendo la temperatura constante en el gas, en el recipiente, manteniendo la temperatura constante, siempre la tengo igual, no importa qué temperatura, la mantengo siempre igual. La presión con respecto al volumen, ¿sí?, es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si vos aumentás
Vas a tener una presión y un volumen, ¿sí? En un cierto tiempo. Y después vos aumentás la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si es inversamente proporcional. Va a disminuir, porque va inversamente proporcional. Entonces, si vos aumentás la presión, el volumen va a disminuir. ¿Sí? Del gas. Al revés sería lo mismo. Si disminuís la presión, el volumen tiende a aumentar. ¿Sí? Entonces es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué dice? Temperatura constante. Temperatura constante, dice. Tenés un sistema cerrado, entonces la presión, esto es proporcionalidad, ¿sí? Es un poquito matemático, es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? Ahora lo vamos a transformar en una fórmula matemática, un igual. Para que sea un igual, esto se tiene que multiplicar por una constante. CTE, voy a poner así, CTE es constante, si yo lo pongo así, por una constante. ¿No es cierto? Un número. ¿Qué significa? ¿A qué va a ser igual esa constante? Bueno, voy a pasar al volumen multiplicando para el otro lado. Presión por volumen es igual a una constante. ¿Sí? Bueno, va a depender del gas, obviamente, la constante. Entonces, si vos en un tiempo 1 o en un tiempo inicial multiplicás la presión por el volumen, a otro tiempo, modificando la presión y el volumen en otro tiempo, va a ser igual. Porque siempre la multiplicación de la presión y el volumen es siempre constante. Entonces, ponele en otro tiempo, va a ser igual. Y así en el tiempo 3, y así en el tiempo 4. Entonces ahí se crea una formulita de presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Muy bien. Presión, ¿qué unidad podés usar? Cualquiera de las que tenés ahí. Obviamente que si yo voy a poner la presión, las dos presiones, ¿cómo tienen que estar? En la misma unidad. Ahí les van a hacer el jueguito de cambio de unidad. Lo mismo que el volumen, puedes usar cualquier unidad de volumen, pero las dos tienen que estar a la misma unidad. Para simplificarse, es algo matemático, no estoy diciendo nada, ¿no es cierto? Bien, y tienen una curva ahí, ¿no es cierto? Tienen una curva, no les van a pedir hacer curvas, pero tienen que saber explicarla, saber hacer esa curva que están. Esas curvas se llaman isotermas. ¿Por qué iso? Iso significa igual y terma significa temperatura. ¿Por qué? A la misma temperatura, eso significa. ¿Sí? Temperatura constante. Esto es temperatura, iso es igual. Es cuando la temperatura es constante. En abscisa, ¿qué tenés? Volumen. Tenés volumen 1, volumen 2. ¿Sí? Y después, en ordenadas tenés la presión. Según esa curva isoterma, si aumenta el volumen, que es lo que está pasando, el volumen 1 pasa a volumen 2, es más grande el volumen 2. ¿Qué pasa con la presión? Búsquenlo. Busquen el volumen 1 con su presión y el volumen 2 con su presión, con la presión 2. Claro, va inversamente proporcional. Entonces esas son las curvas isotérmicas, ¿sí? Acuérdense que son inversamente proporcionales. ¿Estamos bien? Vale. Vamos a pasar ahora a la otra. Las otras dos se llaman igual. Por eso a veces le dicen la 1, la 2, pero no se lo estudian así. Estudiense que las dos se llaman de Guy-Lussac, de Charles Guy-Lussac. Y Lussac es otro. Son dos. Vamos a poner uno y vamos a poner dos. ¿Qué dicen estos? Que
también en un sistema cerrado o aislado, si mantenés la presión constante del gas, ahora mantenemos la presión constante. ¿Cuáles son las otras variables que me quedan? Temperatura y volumen. La temperatura con respecto al volumen, miren cómo las puse. ¿Qué son entonces? ¿Inverso o qué? Directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Va igual. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Siempre son sistemas cerrados o aislados. Quiere decir que la masa también, ¿cómo es? Lo voy a poner por las dudas. La masa es constante también. Yo no puedo sacar masa, ¿sí? Ni moléculas, ni átomos. Por eso hablamos de sistema cerrado o aislado. Porque el abierto, la masa va y viene. No sirve. Si lo transformo en formulita, ¿qué quiere decir? Que la temperatura la multiplico por una constante. Entonces la voy a despejar la constante. Volumen sobre temperatura. Y va a ser igual a la división del volumen sobre la temperatura en otro tiempo. Y es igual al volumen sobre la temperatura en otro tiempo. Entonces le pongo de esa manera. ¿Sí? El volumen, ¿qué unidades voy a usar? Cualquiera, mientras que las dos sean iguales. ¿Y la temperatura qué unidad es? Miren la T que puse. Celsius. No, Kelvin. Porque si mira, vos pones temperatura, vos podés tener un gas a 0 grados. Pero si pones 0, no te va a servir. Tiene que ser en Kelvin. Profe, siempre es en Kelvin o en Siempre. Nunca podés poner en Celsius. En Fahrenheit tampoco. No, en Fahrenheit tampoco. En Kelvin. Después le voy a dar la conversión de las tres. O sea Siempre en que, Kelvin. o sea que si están en las otras, lo tenés que pasar. Lo tenés que pasar, sí o sí. Bueno, ¿cómo son las curvas? Fíjense. ¿Cómo se llaman? Isobaras. Significa igual presión. Presión constante. Miren cómo le cambió la curva. Sí, porque es... Exacto. ¿Por qué? Porque si aumentas la presión... la presión es isóbara. Perdón. El volumen con respecto a la temperatura. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Lo haces disminuir, disminuye. Entonces son rectas, muy bien como saben. Son rectas. ¿Y cómo sería, qué nos quedaría ahora? Me voy a poner acá en un pedacito. La segunda de Gay-Lussac. Nos queda la segunda de Gay-Lussac, que es ¿a qué constante? ¿Qué nos queda constante? O sea, esa fórmula siempre se va a usar con temperatura Kelvin. Sí, siempre. Por eso va la T mayúscula. ¿Cuál sería lo constante ahora en la otra? El volumen. Me queda volumen ahora. Con la masa siempre, para las tres. Entonces, ¿cuáles son las variables que voy a manejar acá? Presión con respecto a la temperatura. También absoluta. También Kelvin. Y es directamente proporcional. También igual que la otra de Gay-Lussac. Las dos de Gay-Lussac son directas. La que es inversa es Boyle-Mariotte. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1, hago lo mismo, paso dividiendo, ¿sí? Presión 2 sobre temperatura 2. Presión, puedes usar cualquier unidad, las dos iguales, pero temperatura, ¿qué? No se me equivoquen con eso, lo van a tener mal. Sí, así que flecha, Kelvin, Kelvin, ¿sí? Ojo. Ojo, Kelvin, ¿sí? Igual. ¿Qué
curva, cómo se llaman las curvas? Isocoras. ¿Son iguales a cuáles? A la otra, nada más que teniendo presión con temperatura. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Aumentas la presión, aumenta la temperatura y viceversa. Perfecto. Volumen. Es lo que es ISO igual a lo que está siempre igual, constante. Pero una pregunta, ¿por qué se observa una proporcionalidad directa? Acá dice que se observa una... Eso, que es directamente proporcional, significa que cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura. Eso es. Esa es la proporcionalidad directa o sinónimo. Por eso es constante. ¿Hacemos algún problemita? Así vemos cómo se aplican. Vamos a ir al problema 3, no al 1 ni al 2 porque es con otra fórmula que todavía no vemos. Al 3 de la página 13. Al 3 de la página 13. Dice, la presión del gas dentro de una lata de aerosol es de 1,5 atmósferas. O sea que ahí... 14. Puede ser que esté corrido. Creo que no es la 14. Sí. Puede ser que estén corridos. ¿Cuál? No es el problema 3. La presión del gas dentro de una lata de aerosol es de 1,5 atmósferas. Entonces ahí ya ponen P igual 1,5 atmósferas. Vayan organizándose con los datos. Porque estos son chiquitos, pero después van a tener otros más grandotes. Presión igual 1,5 atmósferas. A 25 grados C. ¿Qué significa? 25 grados Celsius. Entonces, temperatura 25 grados. ¿Cuál sería la presión si la lata se calentara a 450 grados? Presión 2. Incógnita. Y temperatura 2. 450, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que aplicar acá? Supuestamente no nos dicen nada de qué, del volumen, porque es una lata, la lata tiene que permanecer su volumen constante. Entonces, ¿qué tendría que aplicar? ¿Qué formulita? Muy bien, hay que usar cuando el volumen es constante. Entonces, presión 1 lo tenemos. Y pero no había que usarlo cuando había temperatura Kelvin nada más. Sí. Ahí lo que pasa. No, la tenés que pasar. La tenés que pasar. Cuando 150 más 273 sería. Y la temperatura 1 también, 25 más 273. Profe, ¿cómo se pasa eso? Ahí lo apliqué, más 273. 720. Sí, bueno. Presión 1, 1,5. Temperatura 1, los 25 más los 273, es lo que nos está diciendo. La presión 2 es la incógnita, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la presión? Y temperatura 2, los 450 más los 750. Que ojo con los despejes. Temperatura 2 pasa multiplicando. Ojo porque se les hace lío, no quiero decir que a ustedes se les haga lío, pero se les hace lío, ¿sí?